tal? Muy bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Vamos a continuar con el estudio de las figuras sombreadas y en esta oportunidad lo que vamos a estudiar es un rombo. En este rombo lo que nosotros conocemos es la medida de uno de sus lados y lo que debemos averiguar es la altura conociendo que tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta y que el ángulo alfa mide 1/3 de lo que mide el ángulo beta. Antes de empezar a resolver nuestro problema, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las características de este tipo de cuadriláteros, es decir, de los rombos. Si no te acordás el tema polígonos, te voy a dejar acá en la tarjeta el video de polígonos para que recuerdes cuáles son los cuadriláteros, sus características y cuáles son los polígonos en general, por si te toca resolver problemas que involucren este tipo de figuras. Bueno, vamos a ver las características particulares que tiene un rombo. Los rombos tienen 4 lados iguales, tienen 2 pares de ángulos iguales, este ángulo siempre es igual al que tiene al frente y este ángulo es congruente con este. En esta oportunidad, o sea, en este rombo particular que nosotros vamos a estudiar ahora, tenemos 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos. Puede suceder que existen rombos que son rombos cuadrados que tienen 4 ángulos rectos, pero en la mayoría de los casos la característica es que tengan 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos congruentes entre sí. Además de eso, podemos decir que el lado AB mide lo mismo que el lado BC, que el lado CD y que el lado DA. Por otro lado, tenemos 2 diagonales. Las diagonales son estos segmentos que van de un vértice hasta el opuesto y en el caso de los rombos encontramos 2 tipos de diagonales. Una diagonal mayor, que es la que tiene mayor longitud, y una diagonal menor, que es la que tiene la menor longitud. La vamos a escribir con mayúscula a la diagonal mayor y con minúscula a la diagonal menor para poder diferenciarlas. Bien, ¿qué otra característica tenemos? Que la suma de sus ángulos interiores, como en cualquier cuadrilátero, siempre es de 360 grados. Es decir, que si yo sumo el ángulo alfa más beta más gamma más delta, siempre voy a obtener un total de 360 grados. Bueno, dicho esto, que son las características generales que tienen los rombos, vamos a pasar al estudio del rombo del problema. Lo primero que nos pide es averiguar la altura. Para averiguar la altura del rombo, que es esta distancia que hay desde acá hasta acá, es decir, desde el vértice hasta la base del rombo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, averiguar la medida de los ángulos alfa y beta, para así también saber cuánto miden el ángulo gamma y el ángulo delta. Bueno, tenemos como dato que el ángulo alfa mide 1/3 de lo que mide el ángulo beta, es decir, que no conocemos la medida de ninguno de los ángulos, pero sí sabemos la proporción que existe entre los ángulos agudos y los ángulos obtusos, y además de eso sabemos siempre que suman 360 grados. Entonces, si yo digo que el ángulo alfa mide 1/3 del ángulo beta y pongo todos los ángulos en función de beta, el ángulo alfa y su opuesto van a medir 1/3 de beta y 1/3 de beta cada uno, más el ángulo beta, más otro ángulo que es igual a beta, que está al frente de beta, entre los 4 suman los 360 grados. Si yo saco beta como factor común, porque lo tengo en todos los términos, y sumo los coeficientes de cada uno de los términos, voy a obtener 1/3 más 1/3 más 1 más 1, y eso me da 8/3 de beta, que es igual a 360 grados. Paso el 8/3 que está multiplicando a beta, dividiendo al otro lado de la igualdad, y me queda que beta es igual a 135 grados. Es decir, que este ángulo mide 135 grados y este también mide 135 grados. Bien, entonces alfa, que mide la tercera parte de 135, va a medir 45. Entonces tengo 45, 45, 135 y 135. ¿Para qué saqué la medida de los ángulos?
para poder calcular la altura. Entonces, para calcular la altura voy a hacer lo siguiente. Tengo el rombo y conozco que este ángulo que está ubicado en esta posición, es decir, al frente de beta, mide 135 grados, por lo que pudimos calcular con esta operación que hicimos previamente. Por lo tanto, su adyacente mide 45. Si no te acordás, ángulos adyacentes, ángulos complementarios, suplementarios, te voy a dejar acá en la tarjetita el video de ángulos para que le des un buen repaso, porque es muy importante tener en claro todos esos conceptos para poder realizar este tipo de ejercicio. Bien, entonces, si este mide 135, su adyacente mide 45. Y voy a formar un triángulo rectángulo con el ángulo exterior del de 135. Voy a prolongar la base del rombo y voy a poner la altura. Entonces formo un triángulo rectángulo con esos tres lados, y el ángulo recto lo tengo acá, el ángulo de 45 lo tengo acá, que es el ángulo exterior adyacente al de 135, y tengo la hipotenusa, que sería el lado del rombo, que mide 8 centímetros. ¿Cómo sé que mide 8 centímetros? Porque es dato del problema que mide 8 centímetros. Entonces, con las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, voy a decir que, bueno, el seno del ángulo de 45, que es el ángulo que tengo acá, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué cateto opuesto sobre hipotenusa y uso el seno? Porque yo conozco la hipotenusa y lo que quiero averiguar es el cateto opuesto, que sería la altura del rombo. Entonces, la función trigonométrica que me relaciona el lado que quiero averiguar con el ángulo y la hipotenusa, que es el dato conocido, es la función seno. Y la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, despejo el cateto opuesto, que es la altura, y me queda que el seno de 45, que es 0,7 por 8, que es la hipotenusa, me va a dar 5,66. Por lo tanto, la altura del rombo, es decir, este segmento que va desde la parte superior hasta la base del rombo, mide 5,66 centímetros. Vamos a continuar ahora con la otra parte del problema. La segunda parte de este problema del rombo, lo que nos pide es calcular el área del rombo. La fórmula para calcular el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Sucede que nosotros no conocemos ni la diagonal mayor ni la diagonal menor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es calcularla. Entonces, para eso vamos a dividir a nuestro rombo en un triángulo que nos quede la base del triángulo en la diagonal mayor. Yo lo puse de esta manera y tenemos al frente de nuestra diagonal al ángulo de 135 grados, que es el que está allá. Tenemos los lados que miden 8 centímetros y tenemos acá ángulos de 45 formando el rombo. Pero sucede que nuestro triángulo no llega a tomar el ángulo de 45, sino que lo divide a la mitad. Y esa es la diagonal del rombo, la mayor. Entonces lo que vamos a hacer, si nosotros tenemos, esto es un triángulo, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Para poder repasar todas las propiedades y características de los triángulos, si no te las acordás, también te voy a dejar acá en la tarjeta el video de triángulos, que está súper completo y súper bien explicado todo lo que necesitas saber sobre este tema para poder avanzar en temas un poquito más complejos como este. Entonces, volvemos a lo nuestro. Tengo un triángulo cuyos ángulos miden 180 grados. Es un triángulo isósceles porque tenemos un lado de 8 y un lado de 8. Por lo tanto, al tener dos lados iguales, también decimos que tiene dos ángulos iguales con absoluta seguridad. Como el ángulo obtuso no puede ser igual, porque no puede haber dos ángulos obtusos en un triángulo, los dos ángulos iguales son estos dos que tenemos acá. Entonces, si nosotros hacemos 180, que es la suma de los tres ángulos de un triángulo, y le restamos el ángulo conocido, nos da que 180 menos 135
nos da 45 grados. Nosotros ya sabíamos que teníamos 45 grados, pero ahora tenemos 45 entre este y este del triángulo. Por lo tanto, si nosotros a los 45 grados que suman los dos ángulos congruentes los dividimos en 2, vamos a obtener 22 grados 30 minutos de este lado y 22 grados 30 minutos de este otro lado. También vamos a necesitar repasar las operaciones con sistema sexagesimal. Por lo tanto, te voy a dejar acá en la tarjeta todos los videos de operaciones de sistema sexagesimal para que si te surgen dudas, si no te acordás, también los puedas repasar. Bueno, continúo. Entonces ya sabemos que tenemos un triángulo con un ángulo de 135 y dos ángulos de 22 grados 30 y nosotros queremos averiguar la medida de la base que representa la diagonal mayor del triángulo. Para eso vamos a aplicar el teorema del seno. El teorema del seno es el más adecuado para poder hacer esta operación. Entonces vamos a decir que la diagonal mayor es al seno del ángulo de 135 grados como 8, que es la medida del lado, que ya lo conocemos porque es dato de nuestro problema, es al seno de 22 grados 30, es decir, un lado con su ángulo opuesto y otro lado con el ángulo que tiene al frente. ¿Sí? Bueno, vamos a despejar de acá. Recuerda que acá se aplica la propiedad de las proporciones, es decir, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Despejamos de ahí la diagonal mayor, reemplazamos por todos sus valores numéricos y llegamos a la conclusión que la diagonal mayor mide 14,94 centímetros. Bárbaro. Ya tenemos la medida de la diagonal mayor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? Esto que está acá ya lo conocemos. Esta medida que tenemos acá es la que ya conocemos. Ahora nos falta calcular la medida de la otra diagonal. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es volver a dividir el rombo en dos triángulos, pero esta vez, en vez de dividirlos así, o sea, cortando en la diagonal mayor, vamos a cortar en la diagonal menor y vamos a tener el ángulo conocido, el de 45 grados, que sería este ángulo que tenemos como dato del problema. Entonces, y que lo averiguamos en la primera parte, porque en realidad lo que nos decía es que medía 1/3 del ángulo beta. Entonces, tenemos otro triángulo. Sabemos que los triángulos miden 180 grados, la suma de los ángulos interiores, y que al ser un triángulo isósceles, de vuelta igual que antes, porque son los dos lados del rombo los que forman los lados, y los lados del rombo siempre son iguales, vamos a tener que cada uno de los ángulos que nos quedan en el triángulo mide 67 grados 30 minutos. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Es muy simple. Si tenemos que la suma de los ángulos interiores es de 180 grados, le restamos los 45, que es el ángulo conocido, nos va a quedar 135 grados, que es la suma de los dos ángulos que no conocemos. Lo dividimos en dos partes iguales y nos queda que cada uno mide 67 grados 30 minutos. Volvemos a aplicar el teorema del seno, ahora calculando la diagonal menor, y decimos que la diagonal menor es al seno del ángulo de 45, que es el que está al frente, como 8, que es uno de los lados, cualquiera de los lados del triángulo, es al seno de 67 grados 30 minutos, es decir, al ángulo que tiene al frente, el opuesto, el que está del otro lado. Entonces, de vuelta aplicamos la propiedad de las proporciones, multiplicamos los extremos con los medios, despejamos la diagonal menor, hacemos todos los cálculos, acá están todos los números, digamos, que me permitieron llegar al resultado final y averiguamos que la diagonal menor mide 6,17 centímetros. ¿Qué averiguamos cuando averiguamos la diagonal menor? Averiguamos la medida de esta diagonal, que es la diagonal más pequeña que está dentro del rombo. Entonces ahora sí, ya con esos datos podemos calcular el área del rombo. El área del rombo se calcula como diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, o dividido 2. Entonces,
reemplazamos la diagonal mayor por el valor que obtuvimos, la diagonal menor por el valor que obtuvimos, multiplicamos, lo dividimos por 2 y sacamos que el área de nuestro rombo problema es de 46,09 centímetros cuadrados. Hemos llegado al final de este ejercicio, espero que lo hayas entendido. Cualquier duda me preguntas en los comentarios, que estoy a tu disposición para ayudarte a resolver estos ejercicios. Hay otras formas de hacerlo, ¿sí? Pero lo hice de la forma más completa para que puedas entender y aplicar, digamos, el uso de las diagonales, que es la fórmula real de cálculo del área de un rombo. Bueno, vamos a continuar con otro problema. Este es un problema un poquito más simple que el anterior y nos pide lo siguiente. Nos da un ángulo recto y nos da un cuarto de corona circular, de la cual está sombreada la mitad. Bueno, ¿cómo es la fórmula para el cálculo de una corona circular completa? La corona circular completa se calcula como pi por el radio grande elevado al cuadrado, ya te voy a explicar cuál es el radio mayor, menos el radio menor elevado al cuadrado, y eso es igual al área de la corona circular. ¿A qué le llamamos radio mayor y radio menor? Radio mayor es el radio del círculo que va por afuera y radio menor es el radio de la circunferencia interior. Bueno, en este caso nosotros tenemos que calcular esta parte. ¿Qué vendría a ser esta parte que tenemos sombreada ahí? Vendría a ser 1/8 de la circunferencia trigonométrica. ¿Cómo sé que es 1/8? Bueno, porque si yo hago, todo esto mide 90. Si yo lo tengo dividido acá al medio como si fuera una bisectriz, no dice que es la bisectriz, pero es la bisectriz porque me divide el ángulo en dos partes iguales, puedo deducir que esto también mide 45 grados. Y si la circunferencia completa tiene un ángulo de 360 grados, si yo hago 45 sobre 360, me va a dar que es 1/8 de circunferencia. Acuérdate que el ángulo de 90 representa un cuarto, el de 45 es la mitad de 90, por lo tanto es 1/8. Entonces, ¿para qué te explico esto? Para decirte que esta porción de corona circular que representa 1/8 de la corona circular completa, la vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a hacer pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado sobre 8. ¿Por qué sobre 8? Porque es la octava parte de la corona circular completa. Bien, entonces ahora vamos a determinar las medidas del radio mayor y del radio menor. Vamos a llamar radio mayor al que está con la R mayúscula, y este es el que mide desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, es decir, que este es el radio mayor, son 10 centímetros. El radio de la circunferencia menor, que es la interior, mide 5 centímetros, porque va desde este punto, que sería el centro de la circunferencia, hasta un punto cualquiera y mide 5 centímetros. Si nosotros reemplazamos en la fórmula los valores, nos va a quedar que el área sombreada es de 3,14 por 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado, todo dividido 8. Bueno, resolviendo todo esto, llegamos a la conclusión de que el área de esa porción de corona circular sombreada es de 29,4375 centímetros cuadrados. Es muy simple este problema, ¿viste? Bueno, vamos con otro que también es simple, aunque parece difícil cuando lo vemos, pero es súper simple. Bueno, ahora sí vamos con nuestro tercer problema, que vas a ver que es un problema bastante sencillo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un cuadrado con un círculo en su interior y tenemos como dato el área sombreada que corresponde a esta porción que tenemos sombreada en la figura, y lo que tenemos que averiguar es el valor de x. ¿Qué es el valor de x? Es el valor que corresponde al lado del cuadrado y también es el valor que le corresponde al diámetro del círculo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a calcular es la medida de x.
nosotros tenemos acá sombreado un cuarto de lo que queda cuando nosotros a un cuadrado le quitamos un círculo. Es decir, que en esta oportunidad nosotros vamos a calcular únicamente lo que corresponde a un cuarto de esto, ¿sí? Que sería una cosa más o menos así. O sea, no es lo que vamos a calcular, eso es lo que nosotros conocemos. Y lo que queremos averiguar es la medida del lado de este cuadrado, o sea, todo esto completo. Entonces podemos decir lo siguiente, que el área sombreada que nosotros tenemos multiplicada por 4, como si tuviéramos sombreadas las 4 partecitas, sería lo que le corresponde a todo esto que tenemos acá, una vez que le hemos restado el círculo. Acá tenemos el círculo, el cuadrado con el círculo en su interior. Si nosotros le sacamos el círculo, lo que nos queda es esta parte. Bien, entonces si yo multiplico por 4 al área sombreada, voy a obtener lo que corresponde a esta parte. Y que esto es igual al área del cuadrado completo menos el área del círculo. Bien, si yo reemplazo al lado del cuadrado, porque la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lado al cuadrado, y en este caso el lado lo llamamos x, yo puedo decir que el área del cuadrado es igual a x al cuadrado. Y puedo decir que el área del círculo es igual a pi por el lado dividido 2 que le corresponde al radio. Si no te acuerdas, radio y diámetro, yo te voy a dejar acá en la tarjeta el video de perímetro de figuras circulares, donde te explico bien qué es el radio, qué es el diámetro, cuál es la relación que hay entre ellos, etcétera, etcétera. Lo que sí ahora vamos a decir que el radio es la distancia que hay desde el centro de una circunferencia hasta un punto cualquiera de la misma. Y en este caso, como el círculo está inscrito en un cuadrado, el radio de ese círculo coincide con la mitad del lado del cuadrado. Como el lado del cuadrado se llama x, yo puedo llamar al radio como x sobre 2. Entonces, como la fórmula para el cálculo del área del círculo es pi por radio al cuadrado, si yo reemplazo el radio por x sobre 2 y lo elevo al cuadrado, estoy poniendo exactamente lo mismo, nada más que le he cambiado la letra. Bien, entonces ahora vamos a los cálculos. Multipliqué por 4 al dato conocido que era el área sombreada. ¿Para qué? Para poder tener esto y decir que esto corresponde al área del cuadrado menos el área del círculo. Reemplazo x al cuadrado menos pi, que es 3,14, sobre 4, que es el 2 al cuadrado, por x elevado al cuadrado, que me da x al cuadrado. Bueno, hago todas las operaciones y después me queda una x al cuadrado menos 0,785 x al cuadrado. Esto lo puedo restar porque las x están elevadas a la misma potencia, por lo tanto son términos semejantes. Y cuando tengo términos semejantes puedo operar entre ellos, ¿sí? Con suma y con resta. Entonces hago una x al cuadrado menos 0,785 x al cuadrado me va a dar 0,215 x al cuadrado, que es igual a 7,7256 centímetros cuadrados, que es el producto de haber multiplicado el área sombreada por 4. Bien. Ahora lo que me queda es despejar la x, entonces digo que x al cuadrado es igual a este valor dividido este número que tengo acá que estaba multiplicando la x. Cuando nosotros resolvemos ecuaciones, lo que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto pasa dividiendo el 0,215. Una vez que hice esta operación me dio 35,9 y algo. Entonces puse directamente 36 redondeado. Entonces me quedó que x al cuadrado es igual a 36. Como tengo que despejar la x, paso la raíz como potencia al otro lado. Al ser que estaba al cuadrado, pasa como raíz cuadrada. Por lo tanto, me queda la raíz cuadrada de 36 y me da que x es igual a 6 centímetros. ¿Qué es lo que mide 6 centímetros? ¿A qué le llamamos x? Al lado del cuadrado o al diámetro del círculo que está en su interior,
que coincide con el lado del cuadrado. Bueno, hemos llegado al final de estos 3 ejercicios. Cualquier duda déjamela en los comentarios o también en la pestaña comunidad. Interactuar, yo te voy a ayudar a resolver las dificultades que se te presenten y no te olvides de suscribirte a este canal, hacerle clic a la campanita y quédate atento a todas las novedades porque voy a seguir subiendo videos de un montón de temas que estoy segura que te van a hacer falta a la hora de estudiar. Quédate en este canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, muchas gracias. Chao.